Todavía. ¿Qué tal, amigos míos? Buenas noches. Hoy día otra vez reunión de Medi con todos ustedes siempre en estas horas. Hoy día nos hemos retrasado, algunos duendes de la computación nos jugaron en contra, pero les vamos a tener una información bastante buena. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro amigo, el doctor Mario Paredes Villafana, médico neumólogo, trabaja en la clínica UFOP, trabaja con nosotros en Medi, y él pues es compañero mío de promoción de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de pregrado y también de posgrado. Es un excelente médico, excelente persona. Mi estimado amigo Mario, te cedo la palabra para que nos puedas hablar acerca de clínica del COVID y todas las implicancias que llevan con eso. Gracias por estar esta noche. Gracias, Carlos. Gracias por las hermosas palabras de bienvenida y de presentación. Un gusto estar con ustedes aquí hoy. Y bueno, se me ha encargado realizar una presentación acerca de la clínica del COVID. El COVID es una enfermedad viral producido por el virus SARS-CoV-2 o también llamado coronavirus. Los virus son partículas de material genético que necesitan una célula para poder reproducirse y de esa manera seguir subsistiendo. El coronavirus es un virus que ingresa a nuestro cuerpo a través de las vías respiratorias, a través de las mucosas. Puede ser boca, nariz o también puede ser la mucosa de las conjuntivas, de los ojos. Y a nivel de la mucosa, de las células de la mucosa respiratoria, se empieza a reproducir dentro de las células y de esa forma se produce la replicación viral. Y de esa forma afecta a más células y así a su ciclo de reproducción. Lo curioso de este virus es que este virus puede ser contagioso desde la etapa presíntomas, es decir, desde antes del inicio de los síntomas, desde antes que la persona tenga dolor de garganta o fiebre o malestar general o algo que indique que está enfermo, esta persona puede contagiar. El periodo de incubación de esta enfermedad va desde el periodo de contagio de los 2 días de contagio hasta el día 14 de contagio. Es por ese motivo que una persona que ha estado en contacto de un enfermo de coronavirus, ¿no?, guardaba, en tiempo pasado, guardaba 14 días de cuarentena, ¿no? Por ejemplo, alguien que regresó en el mes de marzo, alguien que regresaba de China a Perú, ¿no?, tenía que estar 2 semanas de cuarentena para ver si desarrollaba síntomas o no. En promedio, los síntomas pueden aparecer entre el segundo al 14 día, pero en promedio al 5.º día, la mayoría de personas al 5.º día de contagio ya empieza a presentar los primeros síntomas del coronavirus. Y los primeros síntomas involucran la vía aérea superior. Son síntomas muy similares a cualquier faringitis, a cualquier resfrío, a cualquier gripe que uno pudiera tener. No hay forma por síntomas de diferenciar el coronavirus de otras infecciones respiratorias. En esta etapa se produce una viremia. La viremia, ¿qué quiere decir? Es la replicación del virus, ¿okay? Y luego el virus va a pasar a la sangre y de esa forma va a llegar hacia los pulmones. Cuando llega al pulmón, ya va a producir una inflamación al pulmón que se va a denominar neumonía. En este caso es una neumonía por el coronavirus. Muchas personas en esta etapa de la neumonía por coronavirus va a haber una disminución de su nivel de oxígeno, eso se denomina hipoxemia, y muchas de estas personas van a requerir hospitalización. Aproximadamente el 46% de las personas que llegan a la fase de neumonía van a requerir hospitalización. Básicamente, ¿por qué? Porque van a necesitar
soporte de oxígeno en esta etapa. Esta etapa de la neumonía puede durar unos 7 días. Muchas veces este cuadro se autolimita en esta etapa y la persona se cura. Pero un pequeño porcentaje el cuadro empeora y pasa a una tercera etapa que se denomina tormenta de citoquinas. Esta etapa se caracteriza por una baja de oxigenación bastante severa, dramáticamente severa. El pulmón se pone blanco, ¿ya? El nivel de oxígeno en la sangre queda a nivel crítico. Incluso con la administración de oxígeno de manera convencional por máscaras de reservorio no se llega a corregir esta hipoxemia y los pacientes requieren el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué porcentaje llega a unidad de cuidados intensivos? En promedio cerca al 4% de los pacientes. Observen la línea punteada celeste, que es el periodo, cómo va aumentando el nivel de carga viral dentro de la persona. Entre mayor carga viral ocurre mayor posibilidad de contagio. Una vez que se llega al pico, que eso ocurre más o menos a la mitad de la segunda etapa, de la etapa de neumonía, luego hay un descenso de la carga viral, ¿correcto? Hasta que, más o menos hasta el día 21 después del inicio de los síntomas, esta carga viral es mínimo y ya prácticamente la persona deja de contagiar. Entonces, en las etapas del coronavirus lo podemos dividir en 3 etapas. La primera etapa, el estadio 1, en la cual, estoy señalando acá el estadio 1, en la cual involucra predominantemente una inflamación de la vía aérea superior. Y el paciente va a tener síntomas leves como cualquier infección respiratoria de la vía aérea superior. Dolor de garganta, rinorrea, congestión nasal, fiebre, malestar general, puede haber tos, puede haber compromiso de otros órganos, sí, el paciente puede presentar deposiciones líquidas, puede haber pérdida del olfato, puede haber pérdida del gusto. Pero en realidad son síntomas leves que no van a comprometer la vida del paciente. ¿Cuánto tiempo dura este primer estadio? Dura 7 días. El segundo estadio ya es el cuadro de compromiso pulmonar, de inflamación pulmonar, o que lo vamos a denominar neumonía. Y esta etapa se caracteriza por una disminución de la oxigenación que va a ser detectado mediante la medición de la oxigenación con el oxímetro de pulso. Muchas veces los primeros días de este compromiso pulmonar el paciente no presenta falta de aire, ¿no? Respira normal. Recién, conforme el cuadro va avanzando y la hipoxemia, o sea, la oxigenación disminuye más, recién el paciente puede sentir que tiene la falta de aire. Y otra forma de detectarlo es mediante la radiografía o mejor aún una tomografía de tórax. Y el tercer estadio, ¿ya?, que es el estadio en el cual el pulmón se pone blanco, médicamente se denomina un síndrome de distrés respiratorio agudo. En términos más coloquiales, ocurre se le conoce esta etapa como tormenta de citoquinas porque es una hiperinflamación del propio organismo frente al coronavirus. Y este es el estadio más grave en el cual el paciente requiere una unidad de cuidados intensivos. En cuanto a las pruebas diagnósticas, para diagnosticar el coronavirus, el COVID, son 2 pruebas que existen. El PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa, que es la prueba molecular que se toma mediante un hisopado de la vía aérea superior a través de la nariz y a través de la garganta, la cual es muy útil para detectar la infección por coronavirus durante la primera etapa de la enfermedad, o sea, en la etapa de la infección respiratoria superior.
La muestra la vamos a tomar de la vía aérea superior, que es donde va a estar alojado el coronavirus en esta primera etapa. La otra prueba, también denominada prueba rápida comúnmente, quiere decir esta prueba que es una detección de anticuerpos en la sangre. Es una prueba sanguínea y detecta anticuerpos. ¿Qué anticuerpos detecta? Los anticuerpos que forma el cuerpo frente al coronavirus. Y son dos tipos de anticuerpos que se detectan: el IgM y el IgG. O sea, la prueba rápida me va a salir con dos resultados: IgM, IgG. Reactivo, no reactivo, reactivo no, o no reactivo. Pero siempre sale con dos resultados. El IgM es el primer anticuerpo que se forma. Este anticuerpo empieza a aparecer al inicio de la segunda semana, es decir, ya en la fase de neumonía. Durante la primera etapa no hay todavía detección de anticuerpos. Por lo tanto, las pruebas rápidas no son útiles para detectar la enfermedad durante la primera semana, ni tampoco son útiles como descarte de la enfermedad. O sea, el concepto, a mi papá le detectaron coronavirus, yo he estado cerca a mi papá, entonces yo no tengo todavía ningún síntoma, pero voy a irme a hacerme la prueba rápida a ver si me he contagiado o no. Eso está mal, no tiene ninguna utilidad, porque si no tiene síntomas, probablemente todavía no esté realizando la enfermedad del coronavirus, todavía no hay producción de anticuerpos, entonces le va a salir negativo. Pero ¿se puede haber contagiado? Sí, es probable que sea contagiado, pero las pruebas rápidas no sirven como descarte ni para detectar la enfermedad en la primera semana. Entonces, la IgM empieza a aparecer positivo a partir de la segunda, al inicio de la segunda semana, con un pico al final de la segunda semana, y luego va disminuyendo progresivamente. El IgG es el anticuerpo que se forma tardíamente. Empieza a aparecer al final de la segunda semana y su pico llega al promedio al final de la tercera semana. Y este anticuerpo es el que se va a quedar en la sangre por varios meses. Y eso va a ser la señal que una persona tuvo anteriormente el COVID o que está en la fase final del cuadro de coronavirus. Tiene esas dos interpretaciones, la presencia de la inmunoglobulina G. Los síntomas más comunes del COVID, los más característicos son los que vamos a presentar o va a presentar el paciente durante la primera semana. Llámese la congestión nasal, la secreción nasal, el dolor de garganta, el malestar general, que puede ser dolor de cuerpo, cansancio, dolor de cabeza. Los síntomas más comunes, o sea, los que los pacientes presentan con mayor frecuencia, es la tos, predominantemente seca, fiebre, que puede durar varios días, y en rango es variable, puede ser de 38 grados y puede llegar hasta 40 grados, y el cansancio. Dificultad para respirar, sí, se puede presentar cuando estamos en fase de neumonía. En esta tabla pueden comparar los síntomas del COVID, del resfriado y de las alergias, que no es un proceso infeccioso, pero es un proceso bastante común en esta época del año. Como ven, todos tienen síntomas parecidos, ¿okay? Fiebre, tos seca, en el resfriado o gripe también puede haber fiebre, puede haber tos, lo mismo que en la alergia puede haber tos, ¿no? Ya mencioné que en el COVID también puede haber congestión nasal y eso también podemos encontrar en el tema de alergias. O sea, dada la coyuntura actual y nivel de pandemia que tenemos actualmente, diferenciar el COVID de un resfriado común o de una alergia es un poco arriesgado.
Recordar siempre que no ha afectado en el tema de oxigenación a la o inflamación del pulmón resfriado. La mayoría de veces la enfermedad se tiende a autolimitar en alguna de las etapas que hemos descrito. Por ejemplo, paciente se contagia, está en contacto con un paciente enfermo de COVID y el paciente se contagia. Entonces llega a un periodo de incubación en la cual el paciente puede ya ser contagioso. O también es posible que el paciente, a pesar de haberse contagiado, haga una enfermedad asintomática, es decir, sin síntomas. Puede contagiar, sí es cierto, pero no tiene síntomas. Este grupo principalmente de personas que se contagian y no hacen síntomas, sobre todo son los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes sin comorbilidades. Suponiendo que la persona se contagia, tiene un periodo de incubación y empieza a hacer síntomas leves. Recordemos cuáles son los síntomas leves, los síntomas que empiezan en la primera semana y que involucran afección de la vía aérea superior. El paciente aquí empieza con dolor de garganta, con un malestar de cuerpo, tos, síntomas similares al de una gripe. Transcurrida esta etapa, que dura 7 días, puede ocurrir dos caminos. O la enfermedad se autolimita y el paciente se cura, o sigue su progreso y pasa a la siguiente etapa, que es la neumonía o inflamación del pulmón secundario por el COVID. ¿Ya? Y esta etapa viene desde el día 7 hasta el día 14 y se caracteriza por la baja de oxigenación y los infiltrados pulmonares. Acabado el día 14, ¿la enfermedad se puede autolimitar? Sí, se puede autolimitar y el paciente pasa a un periodo de recuperación y curado. Pero en un pequeño porcentaje, cerca del 4%, los pacientes con neumonía progresan la enfermedad a un cuadro de tormenta de citoquinas, hiperinflamación pulmonar o, mejor para que no se olviden, pulmón se vuelven completamente blancos. Y estos son los cuadros en los cuales el paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos. Es un proceso bastante grave este cuadro. Y en unidad de cuidados intensivos, pues el paciente puede mejorar, ¿okay? Más o menos es variable la tasa de curación cuando un paciente llega a las fases severas del COVID, o también el paciente puede fallecer. Recordemos cuáles son las poblaciones de riesgo. Las poblaciones de riesgo no solamente son aquellos pacientes que se van a enfermar, o sea, todos nos podemos enfermar del COVID. Por población de riesgo quiere decir aquellos pacientes que se van a enfermar y van a hacer síntomas graves, es decir, pueden llegar a neumonía con hipoxemia o pueden ir a una unidad de cuidados intensivos. Esos grupos de riesgo principalmente son los adultos mayores y aquellos pacientes con obesidad, ¿no? Persona joven con obesidad sí es población de riesgo y se puede complicar. Otro grupo de riesgo son aquellos pacientes que tengan enfermedad cardiovascular, ¿no? Hipertensión, antecedentes de enfermedad coronaria, por ejemplo. Los varones, sí, se ha visto que los varones tienen cuadros más complicados que las mujeres. Al parecer, el tema de estrógenos en las mujeres le da cierto factor protector. Y los pacientes diabéticos y pacientes con enfermedad pulmonar crónica también entran en el grupo de riesgo, pero en menor proporción que el resto de población de riesgo. Bueno, es todo lo que quería compartir con ustedes y, bueno, creo que procedamos con la ronda de preguntas. Gracias. Mi estimado amigo Mario, de verdad que gracias, de verdad que ha sido bien esquematizada y práctica de poder entender tu exposición. Yo sí les voy a pedir de verdad que me ayudes porque hay preguntas muy interesantes, algunas que no me las había planteado
pero que sí son válidas para muchas personas. Pero antes de empezar con la ronda de preguntas, no se olviden, mis amigos, en la página de Facebook, no se olviden de darnos al botón de me gusta, síganos para que ustedes estén enterados de todas nuestras charlas, promociones y actividades que hacemos a través de Medi. También nuestro agradecimiento al Rotary Club Lima Nueva Era, que como afán de su estación de servicio que tienen ellos, nos permiten llevar a ustedes estas charlas de orientación y educación para la comunidad, que queremos que sigan siendo para todos ustedes de mucha utilidad. Y continuando con los cherries, antes ya sé que quieren las preguntas, pero aguántenme un poquito, por favor. Saludos para La Perla, Callao, San Miguel, Chiclayo, Comas, Cusco, Iquitos. Están viendo de todo el Perú. Así que de verdad, gracias a todos ustedes y esperemos que de verdad este servicio, esta ayuda en algo de verdad les pueda servir y nos sentamos todos, nos podamos sentir todos contentos de que hemos ayudado en algo a ustedes de esta pequeña y humilde tribuna. Mi estimado amigo Mario, por acá me han hecho muchas preguntas, de verdad, algunas parcialmente ya respondidas durante tu exposición. Sí, me hacen una pregunta por acá, dice, ¿me puedo volver a contagiar? Bueno, muy buena pregunta. Probablemente, y hago énfasis en esta palabra, probablemente no, una persona que ha tenido COVID probablemente no se vuelva a contagiar. 100% seguro, ningún estudio a nivel mundial todavía ha podido demostrar que la persona se pueda contagiar del COVID nuevamente, y viceversa, tampoco ningún estudio ha podido demostrar que la persona no se pueda contagiar. Muy probablemente sí, las defensas que se generen protejan a la persona. Lo que sí creo que todos están de acuerdo es de que definitivamente, al parecer, esto no va a dar inmunidad permanente. Para que me entiendan mejor, por ejemplo, la varicela es una enfermedad viral, nos da de niños y nunca más nos vuelve a dar, nos da solamente una vez. Entonces, la varicela, por ejemplo, es un ejemplo de una infección viral que me da inmunidad permanente. ¿Okay? Al parecer, el coronavirus, al parecer no, y digo no porque, al parecer, porque es un virus nuevo, estamos descubriendo muchas cosas del coronavirus cada día, cada semana a lo largo del tiempo desde que ha aparecido esta cepa de este virus. Así que probablemente no, lo que sí parece seguro es que no da inmunidad permanente para toda la vida. Y lo otro, y aquí sí recalco eso, porque eso va ligado a otra pregunta, eso va ligado a la pregunta, entonces si ya me dio el coronavirus, entonces puedo hacer mi vida absolutamente normal y no guardar la distancia social, ya no necesito usar mascarilla, porque ya me dio y ya tengo defensa. Eso es absolutamente equivocado. O sea, está bien, le dio el coronavirus, probablemente no se vaya a contagiar, al menos por un tiempo, pero sí se puede reinfectar. Una cosa es reinfectarse, tener al virus alojado dentro de su vía aérea y contagiar a otras personas. Es decir, la persona tranquilamente, si bien es cierto, no desarrollaría nuevamente la enfermedad, pero puede sí propagar como un asintomático la enfermedad a otras personas. Por lo tanto, todo enfermo que ha tenido coronavirus, encarecidamente sigan guardando sus medidas de bioseguridad, uso de mascarilla, uso de caretas, y importante, respetando la distancia social, que eso ayuda a disminuir el riesgo de transmisión y de contagio. Mario, de verdad que eso es un dato muy fuerte, de verdad lo que has dicho. Yo he visto, hay gente, ahora que se han abierto los centros comerciales, en algunos sitios, yo he tenido que ir a un sitio donde venden computadoras, he tenido que entrar porque obviamente necesitaba una, y había gente sin mascarillas dentro de la galería. Deduzco que es porque decían, como ya me enfermé, no me va a pasar nada, pero lo que estás diciendo es muy fuerte. Tienes que seguir usando la mascarilla. Bueno, en el peor de los casos, en el mejor de los casos es porque piensan de que ya tuvo y ya no le va a volver a dar, ¿no? Pero bueno, también hay los casos en que las personas son absolutamente inconscientes, ¿no? Bueno, tienes razón. Pero bueno, por favor, cuídense todos.
Siguen las preguntas y hay preguntas de, como dicen, para todos los gustos. Me dicen por acá, ¿cuánto dura la enfermedad? ¿En qué momento yo puedo saber, listo, ya estoy sin riesgo de entrar a una hospitalización? ¿En qué momento yo puedo decir, ya me libré de la UCI? ¿En qué momento ya puedo decir, sabes qué, me salvé? ¿Cuánto dura la enfermedad? Depende de si una persona pasó de una etapa a la siguiente etapa. Es variable. En algunas personas, estoy hablando del periodo sintomático, es decir, del periodo en el cual el paciente va a tener síntomas y va a tener molestia. Puede ser 7 días, puede ser 14 días o puede ser 21 días, dependiendo de la evolución del cuadro, ¿ok? Es decir, empiezo con síntomas respiratorios altos. ¿Se puede autolimitar a los primeros 7 días? Eso es cierto, ¿ok? Pero puede progresar y pasar a la fase de neumonía, ¿ok? Y eso puede durarle otros 7 días más. Y de ahí puede progresar y puede ir al tema de compromiso pulmonar y que requiera UCI, sí. Y esa etapa puede ocurrir dentro de los 7 días. Y si llega a UCI, el periodo de recuperación del pulmón, porque va a salir el pulmón bien dañado, puede durar mucho más tiempo. Entonces, ahí depende de la progresión de la enfermedad, ¿no? Creo que aquí lo más interesante, en todo caso, a recalcar en esa pregunta no es qué tanto me va a durar la enfermedad a mí, sino una vez que, digamos, el cuadro pasó, digamos, la etapa más peligrosa, cuánto tiempo más yo puedo contagiar o debería estar en aislamiento, ¿no? Y en promedio es, por ejemplo, un paciente que está hospitalizado y sale de alta, le recomendamos 2 semanas de aislamiento después de haber salido de alta, ¿no? Muy independiente de cuánto duró su cuadro clínico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En pacientes ambulatorios se les recomienda un mes después del inicio de síntomas. Me empezó el 1 de agosto, me empezó el dolor de garganta y la fiebre, ¿ok? Ya. Actualmente, hoy día 12, ya estoy mejor, no tengo fiebre, no me duele la garganta, no me falta el aire, me he hecho una tomografía, mi tomografía está normal, está limpio, perfecto, no he hecho compromiso pulmonar, ¿ok? Ya. Entonces, si no he hecho compromiso pulmonar al día 12, tengo riesgo de terminar en una UCI, no, probablemente ya el cuadro se autolimitó y va a quedar ahí nomás. Ok, perfecto, ya no tengo riesgo de complicación. Entonces, ¿cuánto tiempo más debería estar en aislamiento? Ya, porque ya me siento bien, ya quiero salir a trabajar. No, un momentito. Todavía puedes contagiar. Entonces, ahí se le recomienda un mes desde el inicio de los síntomas. Es decir, si empezó el 1 de agosto en mi ejemplo, hasta el 31 de agosto. Perfecto, de verdad que eso clarifica muchas cosas. Por acá me siguen preguntando cosas curiosas. ¿Sirven los antibióticos para matar al coronavirus? Absolutamente no. Los antibióticos sirven para matar bacterias. El coronavirus es un virus. O sea, ningún antibiótico va a matar ningún antibiótico va a matar al coronavirus. ¿Okay? Eso tengámoslo bien claro. Y en general, ningún antibiótico mata algún virus. En general, ¿no? Pero sí damos dentro de la terapéutica de tratamiento antibióticos, sobre todo para prevenir, ¿no?, una sobreinfección bacteriana. Es decir, tengo ya el coronavirus instalado para prevenir que una bacteria ingrese al pulmón y ataque al pulmón. Sobre todo por ese motivo, ¿okay? Pero no es exactamente para eliminar el coronavirus. Correcto, y eso es importante. Cuando comenzamos la temporada del coronavirus, cuando recién lo conocíamos, recuerdo que comenzó la moda de compra citromicina para que tengas en tu casa. Lo único que conseguimos es desaparecer la citromicina del mercado. La gente no sabía ni cómo usarla y al final pues tampoco era lo correcto, plenamente para la gran mayoría de pacientes. Amigo, me siguen preguntando cosas curiosas. Yo sé que tú has dado algunos síntomas del coronavirus, pero son muchos. Y por acá me preguntan
si síntomas como la gastritis podrían ser síntomas del coronavirus. Bueno, depende dentro del contexto clínico, ¿no? En el cual estemos con el paciente. O sea, si me dicen, doctor, yo tuve coronavirus y mi único síntoma fue que me ardía el estómago, o sea, lo consideraría un poco raro, un poco fuera de lo común, ¿no? Pero si vamos dentro de un contexto clínico, que el paciente le dolió la garganta, luego le faltó el aire, le bajó la oxigenación, tuvo compromiso pulmonar, y sí puede haber manifestaciones dentro de ese contexto clínico en otras partes del cuerpo, ¿no? Pero tengan en cuenta también que hay ciertos medicamentos que se dan dentro del coronavirus, por ejemplo, corticoides, que pueden producir también gastritis tranquilamente, ¿no? O sea, un síntoma así como la gastritis, bueno, habría que valorarlo, ¿no? Pero porque también puede ser un efecto adverso a los medicamentos que está usando. Y acá me he hecho una pregunta que es interesantísima, porque todas las informaciones que hemos estado últimamente, las últimas semanas, ha sido: tenga un pulsioxímetro en casa, que es importante; tenga un saturómetro en casa, que es importante. Y acá me hacen una pregunta que quizás la información no llegó exactamente en forma adecuada. Me preguntan: ¿se detecta el coronavirus con el oxímetro, con el pulsioxímetro? O sea, ¿me sirve para detectar? ¿Es una prueba para detectar coronavirus? No, no. Es como decir, yo puedo detectar el coronavirus con el termómetro. No, yo con el termómetro lo que voy a detectar es la fiebre, la temperatura. ¿Okay? Y la fiebre puede venir en cualquier proceso infeccioso, correcto. Lo mismo el saturómetro. El saturómetro mide para medir la saturación de oxígeno. En términos más sencillos, para medir cómo está la oxigenación de la persona de una forma práctica, ¿no? Y sencilla, y que la persona lo pueda medir en casa. Esa es la función del saturómetro. ¿Para qué me sirve dentro del contexto clínico del coronavirus, dentro de la enfermedad del coronavirus? Para detectar la baja de oxigenación que ocurre cuando el coronavirus ataca el pulmón. Para eso me sirve. Para ver si requiero oxígeno, para ver si tengo que ir a un hospital. Sí, es muy importante. Efectivamente. Para detectar una de las complicaciones que produce el coronavirus. Perfecto, de verdad que yo sí recomiendo tener en casa eso, no porque me va a permitir de verdad hacer un diagnóstico mágico, pero es importante tener siempre el pulsoxímetro en casa para ver que no nos falte el oxígeno. Y Por acá, te apoyo definitivamente, ¿no? En las circunstancias actuales es obligatorio, diría yo, ¿no? Tener un oxímetro de pulso en casa, ¿no? Un pulso oxímetro, ¿no? Y por si acaso, o sea, nosotros no vendemos oxímetros de pulso. correcto, muy bien, eso es correcto, para no tener cargo de conciencia. Gracias, amigo, hacía mucho tiempo que alguien no me daba la razón, al menos en mi casa nunca me la dan, así que gracias, hoy día voy a dormir tranquilo. Continuando con las preguntas, me dicen por acá: oh, esta pregunta es interesantísima. Doctor, y si ya tengo vacuna o si ya me vacunaron contra el neumococo, ¿por qué hago neumonía si ya me vacunaron contra el neumococo? Ya, a ver. La neumonía es una inflamación al pulmón. Eso es lo que significa neumonía. Neumonía significa inflamación al pulmón. Y esa inflamación al pulmón lo puede producir una bacteria, lo puede producir un virus, lo puede producir un hongo, lo puede producir la tuberculosis. Cualquier agente infeccioso puede producir una inflamación al pulmón y eso lo vamos a denominar neumonía. Antes del coronavirus era sinónimo de decir tengo neumonía y lo asociábamos como una neumonía producida por una bacteria. ¿Okay? Aunque el término correcto hubiera sido mencionarlo neumonía bacteriana. Correcto. Pero como
antes del coronavirus, el 90% de las neumonías eran bacterianas, obviábamos la parte bacteriana y nos quedábamos como neumonía. Entonces todos asociamos, tengo neumonía, me tengo que me tienen que dar antibiótico. Y si requiere hospitalización, antibiótico a la vena. Correcto, ¿no? Pero no, vuelvo a recalcar aquí, esto es importante, la neumonía lo puede producir cualquier agente infeccioso. Bacterias, virus, hongos, ¿okay? Por ponerles un ejemplo. Y dentro de bacterias, la bacteria más común en producir neumonía es el neumococo. Es la más común, es la que produce el 50% de los casos de neumonía bacteriana. Pero aparte de esa neumonía por neumococo, existen otros 30 gérmenes más, 30 bacterias más, que pueden producir el otro 50% de las neumonías. Entonces, para empezar, paciente se puso la vacuna contra el neumococo, está protegido contra la neumonía por el neumococo y solamente contra el neumococo. No está protegido para la neumonía de las otras 30 bacterias, ni las neumonías por hongos, ni la neumonía por tuberculosis, ni las neumonías virales. ¿Okay? Solamente la vacuna contra el neumococo lo protege contra la bacteria de neumococo. Me parece súper perfecta esa aclaración. Hay veces el nombrecito pues nos puede confundir. Aplica lo mismo que ahorita que has respondido para la vacuna contra la influenza, ¿no es cierto? Igual, o sea, la influenza es un virus de la influenza, ¿sí? Que tiene cepas y que cada año muta y anualmente nos tenemos que vacunar contra el virus de la influenza. Aplica lo mismo, la influenza puede producir neumonía viral por influenza. Si yo me vacuno contra la influenza, disminuyo mi riesgo que me dé influenza y por lo tanto haga una complicación de neumonía por influenza. Que yo me vacune contra la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el neumococo me va a dar inmunidad frente al coronavirus, no. Igual me puede dar coronavirus porque las vacunas van dirigidas a otra bacteria y otro virus completamente diferente que no tiene nada que ver con el COVID. Absolutamente nada que ver con el COVID. Y te hago una pregunta, esta es más de mi colección, porque no la he puesto por acá, pero ¿es buen momento para vacunar a nuestros pacientes contra neumococo y contra influenza? Es una pregunta, a mi gusto, difícil, porque yo de verdad no tengo muy en claro la respuesta. Es una muy buena pregunta porque desde un punto de vista médico, sí deberían vacunarse. O sea, si es solamente tomando el punto de vista médico, un paciente con factores de riesgo, con criterios para vacuna contra el neumococo y vacuna contra la influenza, póngase que son adultos mayores, principalmente mayores de 60 años, deben ponerse sus vacunas anual de la influenza y si nunca se vacunó contra el neumococo, debería vacunarse. Médicamente la respuesta es sí, sí deberían vacunarse. Correcto. El problema es bajo qué condición. O sea, si va a ir al hospital a vacunarse contra el neumococo y los hospitales ahorita son todos COVID, todo es COVID en todos los centros de salud, ¿ok? Ahí es el problema, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, digamos, epidemiológico y de riesgo a infectarse por el COVID, si no se han infectado, yo sería de la idea que mejor esperen a que baje el tema de la pandemia, ¿no? Igual, o sea, las medidas de bioseguridad y de protección contra el COVID, ¿no? Usar la mascarilla, la distancia social y todo eso, protege contra la diseminación de otros tipos de infecciones respiratorias. También protege, ¿no? Entonces, si el adulto mayor
va a estar aislado en su cuarto, no va a salir absolutamente, no va a salir, no tiene necesidad de salir porque los hijos lo cuidan y todo lo demás y lo tienen aislado y cumplen todo, perfecto, que siga aislado, ¿ok? Y una vez que pase la pandemia, le ponen su vacuna, ¿no? ¿Okay? Pero, por ejemplo, si fuera un adulto mayor que vive solo, póngase que vive solo, ¿ok? Y que tiene que ir al mercado, ¿cómo se llama? Tiene que movilizarse en transporte público, ¿correcto? ¿Ok? O sea, que ya se está exponiendo por necesidad. Bueno, ya en ese caso individual, bueno, ya si ya va al mercado y ya va al otro lado y usa sus medidas de seguridad, bueno, ya mejor ese caso individual, mejor que vaya y se vacune de paso, ¿no? O sea, si ya está saliendo a la calle. Allí el beneficio es muchísimo mayor que el riesgo. Efectivamente. Perfecto. Amigo, de verdad que tú expones y lo pones, como dice, el dedo a veces en la llaga y está muy bien porque eso es importante para nuestros pacientes, saber discriminar acciones que son correctas y a veces tenemos conceptos que parecen buenos por el nombre o lo que sea y a veces están equivocados. Gracias de verdad porque lo estás esclareciendo muy bien. Ya nos está ganando el tiempo, me quedan un par de preguntas, por ahí ahorita te las voy a dar, pero antes de terminar, por si acaso, a todos nuestros amigos que nos están preguntando, y son muchísimas preguntas, disculpen que no voy a poder responder todas, o no vamos a poder responder todas hasta el doctor Mario, el tiempo es cruel acá también en nuestras vidas, pero por si acaso, hay muchas preguntas que me están haciendo de síntomas, me dio COVID y cuánto tiempo me van a durar los síntomas. Hemos tenido el sábado pasado una charla con la doctora Becerra, todo acerca de esas molestias, su duración. Les va a ayudar mucho la charla de la doctora Becerra. Pueden encontrarlo en nuestra página de Facebook para que lo puedan chequear y revisar. Dudas que tengan ustedes, por si acaso, cualquier duda más que no hemos podido resolver y tengan la certeza que acá en Medi, también en otras plataformas o en las líneas de apoyo del Estado, en la línea 113, pueden encontrar también apoyo a sus respuestas, a sus preguntas y encontrar respuestas, pero siempre pidan ayuda, siempre pidan información confiable, no en el vecino, no en la comadre o no en el curandero, a veces, disculpen a mis amigos curanderos, pero por favor, información confiable, siempre de fuentes confiables, y Medi es una fuente confiable, nos esmeramos en conseguir que los médicos que atienden en Medi sean de alta confianza y alta calidad, como nuestro amigo el doctor Mario Paredes Villafana, médico neumólogo. Continuamos, mi estimado amigo Mario. Me preguntan por acá, me duele el pulmón. ¿Tendré COVID? Bueno, para empezar, técnicamente hablando, el pulmón no duele. Dolerá la espalda, ¿ok? Dolerá el pecho, pero no todo dolor de espalda y el pecho significa dolor del pulmón. Por un simple motivo, el pulmón no tiene fibras nerviosas, no tiene tejido nervioso, no tiene inervación, o sea, no duele. Lo que duele es la parte externa del pulmón, que es una tela que lo cubre y que se llama pleura. Cuando la pleura se enferma, que está pegadito al pulmón, ¿no? Por ejemplo, en una pleuresía sí va a haber dolor, correcto. Pero técnicamente hablando, el pulmón, o sea, de por sí no duele, ¿no? ¿Ya? Dentro de los síntomas de COVID, dentro de la evolución de síntomas del COVID, no está descrito dentro de lo que es la fase aguda, no está descrito lo que es dolor de espalda o dolor de pecho. Que puede haber, por ejemplo, un paciente que tiene COVID y tosa mucho, tosa muy fuerte y por el efecto de la tos le duela la caja torácica, eso sí es posible, pero es por efecto de la tos, ¿no? Ahora, post-COVID, es decir, pasó la etapa aguda, el paciente se recuperó, está de alta epidemiológica, ya no es contagioso. Post-COVID sí hay algunos síntomas inespecíficos que no son de gravedad, pero son fastidiosos, donde sí he visto que hay pacientes que refieren dolor de espalda, no dolor de pulmón, dolor de espalda, ¿no?
Lo mismo que cansancio, que fatiga, que los que requirieron oxígeno como que no recuperan su capacidad normal que tenían antes y que eso lleva un tiempo de recuperación, como lo mencionó la doctora Becerra en su charla del sábado, ¿no? Que recomiendo que la puedan ver. Y dentro de esos síntomas sí hay pacientes que refieren que han tenido dolor de espalda y que les puede durar varias semanas, ¿no? Pero no es un síntoma, digamos, como de fase aguda, de las primeras fases. O sea, ¿yo qué les recomendaría, no? Síntomas que sospechen que pueden tener COVID. Punto 1. Toda sintomatología que involucre vía aérea superior. Dolor de garganta, congestión nasal, cualquier síntomas que ustedes lo conocen como de un resfrío. En esta circunstancia, piensen en COVID hasta no demostrar lo contrario. Primer punto. Lo otro frecuente, fiebre que no cae. Y el tercero, la falta de aire o disminución de oxigenación. ¿Okay? Yo creo que con esas 3 cosas pueden sospechar, ¿no? Si tienen síntomas que son sospechosos de COVID. Con eso me has resuelto como 10 preguntas. Gracias, más bien, de verdad, por ahí. Continuando, y antes de pasar ya con la última pregunta, por si acaso, amigos míos, el sábado tenemos también charla de Medi, pero vamos a cambiar, solo por ese sábado vamos a cambiar, no va a ser a las 7 de la noche, va a ser 7:30, 7:30 de la noche, la charla de Medi. Y va a estar muy buena porque justamente va a ser con nuestro terapista respiratorio, Santo Chero. Excelente, es nuestro formador de todos nuestros terapistas respiratorios de Perú, referencia él a nivel de todo lo que es terapia respiratoria en Perú. Se lo recomendamos, no se lo pierdan. Todo lo que viene a ser terapia y rehabilitación respiratoria, principalmente para este problema del coronavirus. Va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Entonces, amigo Mario, una última pregunta. Me dicen, por favor, si tengo cirrosis o soy alérgico, ¿estoy en más riesgo que la otra población de desarrollar una enfermedad severa de coronavirus? No. La cirrosis no está demostrado dentro de lo que es como factor de riesgo para enfermedad severa de coronavirus. Alergias, yo supongo que se están refiriendo a que soy alérgico a algún antibiótico, por ejemplo, tengo rinitis alérgica de repente. Bueno, el término de alergia es muy inespecífico, ¿no? Pero, a ver, soy alérgico a los antibióticos, tengo más riesgo de coronavirus, de hacer enfermedad severa, no tiene. El problema sí que va a generar es de que si necesitan antibióticos, pues echémosle a buscar a qué antibiótico no es alérgico. Ese sería el problema, sería problema del médico que de otra cosa. A ver, tengo rinitis alérgica, ok, tengo rinitis alérgica, todas las mañanas habitualmente mi nariz se tapa, se congestiona, ok, cuando olores fuertes me producen estornudos, achis, eso me lleva a que tenga mayor riesgo de hacer enfermedad severa, no, tampoco la rinitis alérgica se ha asociado a lo mismo, ¿no? Incluso el asma, a ver, dentro de los 10 factores de riesgo, el asma está en el puesto 10, ¿no? Tirando para 11. Pero bueno, o sea, al final quedó ahí, ¿no? El tema del asma dentro de enfermedades crónicas, ¿no? Pero digamos, dentro de lo que es el asma es el que menor factor de riesgo es para lo que es el tema de complicación del coronavirus, ¿no? Y bueno, ¿no? Y hay enfermedades crónicas que de verdad, por ejemplo, a ver, los pacientes con artritis o colagenopatías, ¿no? Yo personalmente no he visto ningún enfermo con artritis, con lupus, con colagenopatía que haya sido hospitalizado. Yo no he visto. ¿Tú has visto, Carlos? No, sinceramente tampoco, no he visto ninguno por ahí. No son dos opciones. O están tan mal, que no creo realmente, porque me parece que no va por ahí, o de verdad no es un factor de riesgo. Ojalá que sea así.
Claro, o por su misma medicación que toman, que son inmunosupresores que usan habitualmente, pues les controla el... O sea, ¿qué es lo que más complica la infección del virus, del coronavirus? Lo que complica es la inflamación que produce el cuerpo. La neumonía que se produce en el pulmón es una inflamación del pulmón, es una respuesta de nuestras defensas frente al coronavirus. Los pacientes que llegan a UCI, que el pulmón se puso blanco, es una hiperrespuesta exagerada, ¿ok? Es como si el cuerpo humano reventara una bomba atómica, digamos, ¿no? Para matar al virus. O sea, responde con todo, libera todo su arsenal terapéutico que tiene, ¿no? Y eso es lo que termina inflamando y complicando al organismo, ¿no? Entonces, sí, los pacientes con artritis usan medicamentos inmunomoduladores, inmunosupresores, que de repente yo supongo que hace de que les controle una de esos medicamentos que toma el proceso inflamatorio y no desarrollan una enfermedad severa, cuando también la artritis y el lupus son enfermedades crónicas y son enfermedades crónicas bastante agresivas, ¿no? A ver, ¿qué otros pacientes más? Por ejemplo, pacientes VIH. ¿Has visto? Yo no he visto ningún VIH complicado. Yo sí he tenido una, pero, o sea, una es ninguna en la cantidad de pacientes que tenemos con VIH. O sea, es inusual, es infrecuente. Claro, y en el VIH hay una inmunosupresión, ¿no? Otro, ¿no? O sea, en pacientes con cáncer oncológicos tampoco he visto mayor complicación. Y estoy hablando de enfermedades crónicas, o sea, no toda enfermedad crónica es sinónimo que se te va a complicar el coronavirus, ¿no? Así es, amigo. Las enfermedades crónicas asociadas son aquellas de que te van a estimular la inflamación, ¿no? Por ejemplo, la obesidad, ¿no? Las obesidades tienden a tener una hiperinflamación ya de por sí por el tema del exceso de grasas, de lípidos, ¿no? Lo que se conoce como enfermedad metabólica, ¿no? De verdad que en este tema del COVID, Mario, vamos sumando un ratito, Marito, un ratito. Sí, acá tengo mi asistente técnico que me está arreglando la lámpara que se está apagando. Yo tengo miedo que se vaya a electrocutar un ratito. ¿Ya? Gracias. Entonces, miren, muchachos, este tema de COVID o de coronavirus da bastante. Inclusive ahorita tenemos para hablar un par de horas más tranquilamente. Solo de diagnóstico de coronavirus, ni siquiera, y de clínica del coronavirus. Todavía ni siquiera estamos cogiendo mucho tratamiento. Yo les pido, por favor, a todos los que nos están viendo, encarecidamente, si estas charlas les está sirviendo, estas 2 semanas estamos dedicándonos exclusivamente a coronavirus, compartan la información. Sigo diciendo, es buena información, compártanlo. Si tienen alguna duda, algún problema clínico que sí está escapando a su manejo, es difícil de manejar, hay muchas líneas de ayuda por parte del Estado y otros centros, y tienen también este medio, MEDI, para conectarse con especialistas que les pueden ayudar. Nuestro amigo Mario, nuestro neumólogo Mario Paredes, le puede ayudar con muchos de sus problemas o dudas que ustedes tengan, y para ayudarles a manejar estos problemas que tenemos con una respuesta adecuada y sincera. Si hay algo que lo conozco de muchos años a mi amigo, es que justamente la sinceridad es uno de sus valores más fuertes, y si él tiene que decirles alguna noticia o alguna información, tengan la certeza de que va a ser la que es en la que él considera más adecuada y veraz. Eso es muy importante en estos tiempos, a veces, de información que tenemos equivocada o inadecuada. Mi amigo Mario, ¿tienes alguna palabra ya para despedirnos? Si no? Bueno, gracias por la invitación, ha estado bastante interesante. Bueno, y espero que la información brindada sea de utilidad, ¿no? Para todos los oyentes, ¿no? De esta charla. Claro que sí. Y por favor, gracias también a Rotary Club Lima Nueva Era nuevamente, y a todos ustedes, no se olviden de suscribirse, denle like, entren a nuestra página, síganos, compartan esta información, y este sábado, no se olviden, por única vez, 7:30 de la noche, vamos a empezar un poquito más tarde, 7:30 de la noche, terapia respiratoria. Pasen la voz para todos los que han tenido coronavirus, para todos los que están sufriendo esta enfermedad y han tenido pues esta dificultad.
muy recomendable. Santos Chero, nuestro magíster Santos Chero es excelente, excelente. Él es muy bueno en ese campo, muy recomendable. No se lo pierdan. Así que con todos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Síganos en Medi hasta el día sábado, 7:30 de la noche. Gracias, doctor Mario. Bye, chao. Hasta luego, amigo. Gracias.